5066.86 watts, ¿no? Sí, ese sí. Y creo que la de salida también lo teníamos, ¿no? Aquí tenemos de salida 4 kilowatts. ¿Sí estamos de acuerdo? Y creo que es todo lo que tenemos. Bueno, recuerden que también la potencia de salida también se puede determinar multiplicando V2, que son 250 volts con ángulo de 0 grados, por la corriente 16, que también tiene un ángulo de 0 grados, debe dar los 4000. Nada más comprueben esta parte. 250 por 16 por el coseno del ángulo, que sería 0, o sea, por 1, 250 por 16, y debe dar los 4 kilos. ¿Es correcto? Sí, da. Sí. Entonces, de esa manera también se puede determinar esa potencia de salida. Entonces, creo que no sé qué más pedía el ejercicio, no recuerdo en este momento, pero vamos a buscarlo. Creo que le dije que lo tomamos de unos que les iba a quedar de tarea, ¿no? Si no mal recuerdo. Pedía la potencia de entrada y de salida y hacer el diagrama fasorial. Ok. Bien, ya tenemos la potencia de entrada, tenemos la potencia de salida, ¿no? Entonces ya solo resta dibujar el diagrama fasorial. Y para el diagrama fasorial, recuerden que hay que tomar como referencia alguna de las tensiones que tenemos presentes en este circuito equivalente del transformador. Es decir, recuerden que tenemos tensión en terminales, una tensión V2, tensión inducida E2, tensión inducida E1, tensión de la fuente como V1. Tenemos también tensiones debido a ciertas resistencias o impedancia en este caso. Es decir, tengo una tensión debido a la resistencia del devanado primario, otra tensión debido a la reactancia de ese devanado, tensión en el lado secundario debido a la resistencia secundaria, y tensión en el lado secundario debido a la reactancia secundaria. Entonces, prácticamente son todas las tensiones que tengo involucradas en este transformador, y que alguna de ellas nos debe de servir como referencia. Y recuerden que comentábamos que lo más común que tenemos es representar o tener como la tensión V2 como nuestro fasor de referencia. Por eso a esta V2 le asignamos el ángulo de 0 grados, ¿sí? En nuestros cálculos que hicimos, a esos 250 le asignamos un ángulo de 0 grados, debido a que es nuestro fasor de referencia, ¿sí? Entonces, a partir de este fasor de referencia, vamos a dibujar las otras tensiones, y en su caso también de una vez las corrientes que tengamos, ¿no? Bien, entonces, definiendo esto, que tenemos nuestro fasor de referencia, por aquí tendríamos esa tensión V2, ¿sí? No sé si tengan algún comentario, compañeros. Compañeros. No, profe. Entonces aquí tengo V2, ¿sí? Y vamos a ponerle de una vez el nombre. A partir de este fasor de referencia, ¿qué otros fasores tenemos? La corriente I1, I2, perdón, ¿qué ángulo tiene? Tiene un ángulo de 0 grados, ¿sí? Entonces, por aquí también tenemos a esa I2, ¿no? Está en fase con esta tensión. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, compañeros.
Están en fase las dos debido al factor de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien, luego, ¿qué otra, partiendo de este lado secundario, qué otro fasor tenemos? Si nos quedamos en este circuito equivalente que tenemos en esta parte secundaria, ya representamos a V2, representamos a I2. Ahora podemos representar las caídas de tensión, los fasores que me representan los voltajes debido a la resistencia del secundario y reactancia del secundario. ¿Qué ángulos tienen? Y aquí tenemos que I2 por R2 va a tener un ángulo de 0 grados. Y la corriente por la reactancia va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que por acá, perdón, vamos a tener hay dos, perdón, ya estoy borrando todo. Vamos a tener ahí 2 por R2. Es decir, por aquí estaría I2 por R2. Y a 90 grados tenemos a I2 por X2. Este sería mi factor I2 por R2. Y este I2 por X2. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, Y profe. de resultante tendríamos a la tensión inducida E2. ¿Estamos de acuerdo? Hasta este punto tenemos dibujado o representado el diagrama fasorial que nos representa al lado secundario de ese circuito equivalente, ¿sí? Si continuamos con esto, sabemos que la E1, la tensión inducida en el lado primario, es multiplicar A por E2, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la tensión E1 está en fase con la tensión E2, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos el fasor que me representa a E1. ¿Sí estamos de acuerdo o no, compañeros? Sí. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos a esa E1, ¿no? Luego, con respecto a esto, ya estamos aquí en el lado primario, ¿sí? Y en el lado primario ya tenemos E1, vamos a tener una caída de tensión debido a la resistencia y otra debido a la reactancia. Pero vamos a ver esta parte. Debido a la resistencia y debido a la reactancia que tenemos en el devanado secundario, la tensión inducida E1 ya tiene cierto ángulo, ¿no? Dijimos que es en función de la E2, pero es debido a la impedancia secundaria, ¿no? Ahora, la corriente en el lado primario, la corriente I1, no sé si dónde lo determinamos, aquí está.
tiene un ángulo de menos 87.92 grados, ¿sí? Entonces, esto menos 87.92 Es menos multiplicado, 8.7, profe. ¿es 8.7? Perdón. Entonces, 8.7 grados. Entonces, la corriente 2.041 con ese ángulo de menos 8.79 multiplicado por una parte real, pues se conserva nuevamente el ángulo de esa corriente, ¿no? Y multiplicado por un ángulo de 90, perdón, 2.04 por 2.5, que tiene un ángulo de 90, dijimos que se suman esos ángulos, y por lo tanto tengo un ángulo de 81. Bien, a partir de este punto que tenemos como referencia, digamos ahora aquí, lo que vamos a tener es como si nos trazáramos aquí dos líneas imaginarias que son la parte que me representa las X y las Y a partir de este punto de referencia vamos a representar al fasor la caída de tensión debido a la resistencia, ¿no? ¿Y qué ángulo tiene? De menos 8.79. Entonces, a partir de ese punto, podemos dibujar aquí que esa corriente por la resistencia tiene un ángulo de menos 8 puntos y fracción. Digamos que estaría colocado por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, compañeros? Esa es la I1, ¿no? Este fasor es la I1 por la R1. Perdón, R1. ¿Sí? Hasta ahorita estamos con las tensiones. Ahí estamos con las corrientes. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Dijimos que tiene una magnitud de 3. Obviamente aquí no estoy poniendo las magnitudes, pero ustedes pueden representarlo 3.06 con ángulo de menos 8.79, ¿no? Bien, ahora partiendo de este punto, también tomando como nuestra referencia aquí, en este punto, vamos a representar ahora al fasor de la caída de tensión debido a la reactancia del devanado primario, ¿no? Y ese fasor de voltaje tiene un ángulo de 81. Entonces, a partir de este punto, digamos que estaría un ángulo así. ¿Estamos de acuerdo? Casi llegando a los 90 grados. ¿Sí, compañeros? ¿Y quién es este valor? Pues es I1, o que me representa este fasor, I1 por X1. ¿De acuerdo? Sí. Y como resultante tendríamos a V1. Pero dense cuenta de algo importante. Esa V1, ¿qué magnitud tiene? En comparación, por ejemplo, con la V2, que tiene 250, la E2, ¿dónde está E2? No lo veo, aquí está. Tiene 250.32, E1, 2503, ¿sí? Y por último, V1 que tiene 2507. En realidad, todas estas caídas que tenemos aquí, tendríamos representada a esa V1 de esta manera. Y aquí tendríamos V1.
Si estamos de acuerdo, realmente V1 me representa todas esas caídas de tensión, o es la suma de todas esas caídas de tensión que tengo. Esto lo vimos, si no mal recuerdo, en la unidad 4, ¿es correcto, compañeros? Donde vimos el diagrama fasorial. Pero ese diagrama fasorial, bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Este es un diagrama fasorial, pero con un factor de potencia de, perdón, igual a 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y profe. en la unidad 4, permítame abrir el archivo. No sé si alcancen a ver la presentación. ¿Sí? Sí, ya se ve. Sí. Bien, vean aquí este diagrama fasorial. Enfóquense nada más aquí en las tensiones que hicimos. Este es un diagrama fasorial, pero vean la V2 donde la tenemos y la I2. Tiene un ángulo de desfasamiento de θ2. Significa que este es un diagrama fasorial para un factor de potencia en atraso. Por eso tenemos a la corriente desfasado cierto ángulo θ2, ¿sí? Y obviamente tenemos una caída de tensión debido a la resistencia 2, una caída de tensión debido a la reactancia 2, las tensiones inducidas E1 y E2 que están en fase debido al ángulo que conservan, porque multiplicamos a E2 por la relación de transformación, ¿no? Una caída de tensión debido a la resistencia 1, una caída de tensión debido a la reactancia 1. Y todos estos voltajes que tenemos en la máquina, como resultante es la tensión que tenemos en la fuente, es la tensión con la que estamos alimentando al transformador. Entonces, aquí tenemos representado el diagrama fasorial, pero para un factor de potencia en atraso, ¿sí? Y la que acabamos de hacer, tenemos un factor de potencia en igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un ángulo de desfasamiento entre el voltaje 2 y la corriente 2 de 0 grados. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario, compañeros. No, profe. ¿No? Entonces, nos regresamos a la pizarra, ¿sí? Si se dan cuenta, les digo que es prácticamente el mismo diagrama, solamente con distinto factor de potencia. Pero el procedimiento de dibujarlo es el mismo, ¿sí? Nuevamente, tensiones debido a la V2 en terminales, caída debido a la resistencia secundaria, reactancia secundaria, tensión inducida E2, E1, caída de tensión debido a la resistencia primaria, debido a la reactancia secundaria, de primaria, perdón, y resultante V1, ¿sí? Y ya solamente nos falta representar a las corrientes, pero en función de nuestro factor de referencia V2, podemos representar IC, que tiene 0.4172 con un ángulo de 0.109, ¿sí?
También podemos representar a la reactancia de magnetización a través de la corriente. Y miren, bueno, recuerden que entre esta IC, algo importante, siempre esto, entre esta IC y esta IM, siempre va a haber un ángulo de desfasamiento de 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando hagan los cálculos y quieran comprobar que si van bien, pues van a darse cuenta que aproximadamente entre ellos dos hay un desfasamiento de 90 grados, ¿sí? Y como resultante de estas dos, ¿a quién tenemos? A IFI, y es decir, tendríamos por aquí a IC, por aquí a perdón, a IM, y de resultante entre ellas dos tendríamos a IFI. Repito, aquí tendríamos esta sería IC con cierto ángulo de desfasamiento. Aquí tendríamos a IM con un ángulo del 90 con respecto a IC. Y como resultante entre estos dos fasores, IM e IC, tendríamos IFI, ¿sí? Con un ángulo de menos 36. ¿Estamos de acuerdo? Y entre IP e IFI, perdón, tendríamos a I1, ¿no? Con un ángulo de menos 87.92 grados. ¿IP qué ángulo tiene? IP Tiene 0 grados, ¿no? tendría 0 grados, ¿no? Porque es la de que están con respecto a I2, ¿no? Solamente lo dividimos entre la relación de transformación, ¿no? Entonces prácticamente IM estaría, perdón, IP estaría por aquí, ¿no? Con ese ángulo de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y entre esta IP y la IFI, perdón, bueno, tendríamos a I1, falta aquí representar, I1 con ángulo de menos 8 puntos de fracción, ¿no? Entonces estaría más o menos por aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, lo voy a hacer un poco más prolongado, pero sabemos que hay un ángulo de 8 puntos de fracción, ¿no? Es decir, aquí tengo I1, que ya es la corriente del secundario, y por aquí tengo a IP. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente entre IP e I1, sabiendo que IP tiene un ángulo de 0 grados y que obviamente está en fase con V2, entre V2 y la I1 que está por aquí, lo voy a representar aquí, hay un ángulo Z1, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo puse ahí porque en realidad el Z1 es lo que tenemos aquí para aquí. Entre IP e IFI está la resultante I1. Y ahí, bueno, si quisiéramos dibujar los fasores de las corrientes, la tendríamos representado de esa manera. No sé si tengan algún comentario, compañeros. No, profe. ¿No? Bien, hasta ahorita hemos hecho un ejercicio, ¿verdad? Que es nada más. Sí. ¿Correcto? Bien. Nos falta ver las pruebas en vacío y cortocircuitos, si no mal recuerdo, pero eso lo vemos mañana. Antes quiero, me decían que si podíamos resolver el ejercicio, ¿cuál del examen?
¿Cuál era, perdón? No. ¿Perdón? El 5. El primero de los problemas ¿El prácticos. 5? Déjeme ver cuál es el 5. Sí. Ah, es el circuito magnético. ¿Es correcto? ¿O cuál es el 5? Compañeros. Creo que era el que te daba como que una placa del transformador y te pedía sacar algo así. Bueno, voy a abrir el examen mejor. Ajá, uno que daba datos, ¿no? Vamos a abrirlo. No puedo permitir que mi nieta arruine mi plan. El 5 me dijeron. Sí. Sí, profe. Sí, el 5. Dice aquí, se tiene un equipo conectado en las terminales de un transformador monofásico, 2400, diagonal 240 volts. Dicho equipo funciona a una tensión eléctrica de 240 más menos 10% de tolerancia. Se tienen problemas de baja tensión y en la parte primaria de dicho transformador se tiene una tensión de 2000 volts. Determine en qué cambiador de derivación se puede conectar el transformador para que el equipo mencionado funcione adecuadamente. Considere que el transformador tiene 5 cambiadores de derivación. ¿Es el problema que decían? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a poner aquí. De datos tenemos que es una relación, es un transformador con relación 2400, ¿sí? 240 volts. Son los datos de entrada que tenemos del transformador. Digamos que estas son sus características nominales de operación del transformador. Si en realidad le llegaran los 2400, en el secundario tendríamos 240 volts, ¿no? Nos dice que, bueno, si lo representara mediante bloque, digamos que tengo aquí mi transformador, ¿sí? Y que de este transformador salen dos terminales y voy a conectar a una carga, ¿no? Y esta carga me dice que funciona a 240 con más menos 10% de tolerancia, ¿no? Y estos son volts. ¿Qué más datos tenemos? Nos dice también que, bueno, estas son las características nominales del transformador, ¿sí?
Aquí en el transformador le tiene que llegar cierta tensión V1, que es nuestra tensión de la fuente. Si en el transformador le estuvieran llegando los 2400, obviamente aquí en el secundario, hablando del transformador ideal, tendríamos los 240 volts. Sin embargo, nos dice que hay problemas de baja tensión y que en realidad están entrando al transformador solamente 2000 volts. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto es lo que está saliendo en el lado secundario? Pues si determináramos aquí la relación es 10, ¿no? La relación de transformación. Esto es igual a A. ¿Es correcto? Entonces tendríamos aquí 200 volts. ¿De acuerdo, compañeros? No sé si Sí. haya preguntas hasta ahí. ¿No? No, profe. Continuamos entonces. Ahora, este equipo que tenemos conectado aquí dice que funciona a 240 más menos 10%. ¿Cuánto sería más menos 10%? 240 más el 10%, ¿cuánto sería? 264. 264 volts. Menos el 10%, 216. 216 volts. Entonces, este es el rango de operación de 216 a 264 volts. Le están llegando al cambiador nominal, es decir, tengo mi cambiador de derivaciones, ¿sí? Obviamente tengo 1, 2, 3, y dice que son 5 cambiadores, 4 y 5, ¿no? Por lo regular decíamos que cuando viene ajustado, perdón, a la tensión nominal en el cambiador número 3. Cuando lo tenemos conectado en este cambiador número 3, tendríamos esta relación, ¿sí? Sin embargo, están llegando 200 volts al equipo. Este equipo no va a funcionar con esta tensión debido a que su tensión mínima de operación son 216 volts, ¿sí? Ahora, de estos 200 volts que tenemos, podemos manipularlo o elevarlo hasta, ¿cuánto dijimos que en los cambiadores? ¿Cuánto podemos subir y bajar? 5%. 5% más. 5%. Es decir, con el primer cambiador un 2.5% más, ¿no? Después otro 2.5%, un 2.5% menos y hasta un 5% menos. Es decir, aquí estaríamos en el cambiador 3, ¿no? En el cambiador 4 y 5 aumenta o disminuye la tensión. Compañeros, Parece que disminuye, profe. disminuye. Entonces, en el 4, ¿qué tensión tendríamos? Bueno, para que no haya confusión, vamos aquí a cambiarle los números debido a que efectivamente disminuyen. Aquí tendríamos 2 y aquí 1, ¿no? Aquí 4 y aquí 5, ¿no? Si nos fuéramos para abajo no nos podemos ir debido a que si le quitamos todavía un 2.5%, pues todavía baja más la tensión, más de los 200 y estamos diciendo que este equipo funciona con 216, pues si nos vamos abajo todavía bajaríamos más los 200 volts, ¿no? Entonces podemos ir al cambiador número 2. Al irnos al cambiador número 2, ¿cuánto aumenta? Dijimos 2.5%. 200 volts más 2.5%, ¿cuánto es la tensión que tendríamos de salida si lo conectáramos en vez del 1, lo conectáramos aquí en el 2?
200 volts 200. más 2.5%, 205. 205 volts. Pero a todos les coincida. Sí. Luego, si no queremos, viendo esto, la tensión mínima 216 aún sigue sin bueno, no podemos echar a andar al equipo por la baja tensión, ¿no? Entonces vámonos al último recurso que tenemos y es subir, bajar o mejor dicho, mover la perilla hasta colocarlo en el cambiador número 1. Y aquí aumentaríamos otro 2.5 de acuerdo a los 205 volts o 5% de acuerdo a los 200 volts. ¿Sí? ¿Cuántos serían lo que tendríamos? 210. 210 volts. ¿Qué significa esto? Que pues con estas tensiones, ni colocándolo en el cambiador donde tendremos un incremento del 5%, llegaríamos a la tensión mínima que requiere el equipo. Si realizaron todos estos cálculos en el examen, pues ya tienen un punto, ¿no? Si complementaron diciendo el equipo no va a funcionar en este sistema debido a que la tensión máxima que vamos a tener son 200 volts, 210 volts, que es menos a los 216, se concluye que el equipo no va a funcionar en este sistema, ¿no? Por lo tanto, no conviene conectar a esta red este equipo eléctrico, ¿sí? Y con eso pues ya tienen los puntos que tiene asignado ese ejercicio. No sé en dónde estuvo la complicación, compañeros. ¿O dónde está la duda, mejor dicho? ¿Siguen ahí, compañeros? Sí, profe, aquí seguimos. Entonces, ¿quedó claro aquí el ejercicio? Sí, profe. Sí. Sí. Esto lo vimos precisamente cuando vimos la relación de transformación, lo volvimos a tocar en la unidad 2, cuando vimos las partes del transformador y veíamos ahí el cambiador de derivación, decíamos que lo teníamos con carga o sin carga, que nos servía para regular esa tensión que recibe el transformador, ¿no? En este caso, en el sistema eléctrico hay un problema de baja tensión, que es lo que hay que hacer, ¿no? Si hubiera un problema en su caso de alta tensión, pues hay que irnos a lo contrario, ¿no? Bien, comentarios. No, profe. No, profesor. Gracias. Bien, entonces, pues no sé si hay duda con otro, o nada más esta era la duda con este ejercicio. Profe, yo sí tenía otra duda. Es que había un ejercicio que le habíamos, bueno, en el grupo también se le puso que nosotros creemos que eran 2 las respuestas correctas. ¿Cuál, perdón? En la de No conceptos. recuerdo, creo que era... Sí, en la de conceptos había preguntas que podían haber elegido 2 o solamente 1. Elegían 1 y el Pero sistema es que el Sí, perdón. examen solo daba a elegir una opción. Bueno, elegían la que le consideran como buena, aunque hubiera 2, y ya está bien. O Ok, sea, con profe. una que eligieran profe. ya estaba bien. Sí. Sí. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? No, Entonces, profe. mañana nuevamente nos estamos conectando para continuar